Apocalipsis. Ha sido un gozo estar aquí con ustedes estos días y siempre me es de mucho ánimo la atención que los de CI prestan en las clases, en las conferencias y cuando predico en la capilla. Y pues no digo eso a todas las personas o a todos los lugares a donde voy, pero este lugar es uno de mis lugares favoritos en el mundo. ¿Okay? Entonces realmente los aprecio mucho y siempre es pues de mucha bendición para mí estar aquí y ver la atención que ustedes prestan. La verdad es que no es así en todos los lugares a donde voy. Veo hambre, veo interés en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Y me da mucho gusto. Ok, Apocalipsis y la consumación de todas las cosas. No me voy a comprometer 100% a esto, pero estaba platicando con el hermano Dan ayer y creo que voy a dar Apocalipsis el próximo año en las conferencias. Entonces eso será un breve resumen del mensaje de Apocalipsis y aquí especialmente viendo cómo este libro lleva a su cumplimiento final todo lo que hemos visto a través de estos últimos días. Muy bien, número 1 en la introducción. Quiero que pensemos por un momento en el contexto histórico del libro de Apocalipsis. Siempre es importante darnos cuenta de eso. Supongo que eso es algo que están aprendiendo en sus clases de interpretación de la Biblia. El contexto histórico, literario, siempre es muy importante. Entonces, número 1, quiero notar que Apocalipsis es una carta. ¿Okay? Es una carta escrita por el apóstol Juan de parte de Jesucristo. Juan dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era, que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces Juan está escribiendo esta carta, pero la está escribiendo de parte de Jesucristo. Dice versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, sabemos que en el Nuevo Testamento no tenemos ninguna carta escrita por Jesucristo, pero en un sentido muy literal podemos decir que este libro es una carta escrita por Jesucristo. El libro de Romanos dice que Tíquico escribió Romanos, pero sabemos que él simplemente fue el secretario que escribió lo que Pablo le había dicho. En un sentido, Juan está funcionando aquí como un secretario para comunicar lo que Cristo Jesús le comunica a él. Entonces, este libro es un mensaje de Jesucristo, el Señor de la iglesia, a su iglesia. Quiero también enfatizar que Apocalipsis fue escrita a 7 iglesias históricas. ¿Okay? Cuando pensamos en los lectores de Apocalipsis, estamos hablando de 7 iglesias que se habían establecido ahí en Asia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, etc. Además, Apocalipsis es una profecía. Y cuando pensamos en los libros proféticos, creo que ya entendemos que no solamente hablan del futuro. ¿Okay? Los profetas hablaron a sus propias circunstancias también. Hablaron sí del futuro, pero siempre sus mensajes fueron mensajes muy prácticos y muy aplicables a las personas que estaban recibiendo su mensaje. Entonces, en ese sentido, Apocalipsis sí es una profecía que confronta a la iglesia, pero también habla de cosas por venir. Y finalmente podemos decir que es un libro apocalíptico. Apocalíptico es una forma de profecía, una subcategoría de la profecía que comunica específicamente por medio de símbolos. Entonces, por el mayor parte, este libro no se debe entender literalmente, porque el autor comunica su mensaje por medio de símbolos. Entonces, tenemos candeleros, que son las iglesias, un dragón, que es Satanás, sellos que hablan de juicios. ¿Okay? Entonces,
La Nueva Jerusalén al final del libro representa la novia del Cordero. Entonces, Juan comunica su mensaje por medio de símbolos. Y quiero notar, hermanos, que normalmente la pista para entender un símbolo, ¿okay?, no es el periódico, ¿okay?, es el Antiguo Testamento. Hoy en día muchos interpretan el libro buscando pistas para los símbolos en las noticias de hoy en día. No tiene nada que ver con las noticias hoy en día, no directamente. Los símbolos normalmente vienen o del contexto histórico del primer siglo o del Antiguo Testamento. ¿Qué es el contexto histórico de estas 7 iglesias? Y solo puedo resumirlo rápidamente, pero las iglesias están sufriendo bajo la mano del Imperio Romano. En este tiempo, los finales del primer siglo, Roma exigía la lealtad absoluta de sus súbditos. Y una expresión de esa lealtad era participación en las adoraciones de sus dioses paganos. Y Roma tenían muchos dioses. Roma se consideraba una diosa. Los emperadores eran dioses. Entonces algunas de esas ciudades literalmente tenían templos para el emperador o para la diosa Roma y también para los muchos dioses paganos. Y cuando pienso en Apocalipsis, de hecho, pienso mucho en el estado donde yo vivo, en Oaxaca, porque la situación es muy parecida. Los cristianos que viven en los pueblos, ¿qué se exige de ellos? Que ellos participan en la adoración de sus dioses paganos, de los santos, de las imágenes. Y cuando alguien se convierte a Cristo y rehúsa participar en todo ese sistema religioso, muchas veces el resultado es ¿qué? Es persecución. Es exactamente lo que estaba pasando en estas iglesias en el primer siglo. Entonces, para resumir el contexto histórico, me gusta mucho cómo Frank Tillman en su teología del Nuevo Testamento lo describe. Hermano, ¿puede leer esos 2 párrafos, por favor? Juan escribió su revelación de Jesucristo para beneficio de los cristianos en la parte occidental de la provincia romana de Asia, que estaban sufriendo persecución, probablemente durante el reinado de Domiciano. Algunos de ellos, por lo menos, rehusaban adorar las deidades locales y participar en las varias prácticas religiosas, como la adoración al emperador, que honraban específicamente a Roma. Los cultos paganos eran ubicados en las ciudades a las que Juan dirigió sus 7 cartas, y la adoración a los emperadores romanos y la deificación personal de Roma misma había echado raíces en todas las áreas urbanas de la provincia con el estímulo de la asamblea provincial. Los mensajes que Juan recibe de Jesús para las 7 iglesias revelan la dificultad de vivir fielmente en esta compleja situación religiosa y cultural. El cuadro compuesto que surge de los mensajes de Juan es de una situación en que la presión es intensa a hacer acomodos tanto con las costumbres religiosas tradicionales de estas ciudades como con las celebraciones rituales del imperio. El no conformarse a las expectativas religiosas de la sociedad a menudo conllevaba empobrecimiento económico. A veces, como en el caso de Antipas en Pérgamo, significó la muerte. Okay. Entonces eso era la situación y habían muchas prácticas en esas ciudades. Por ejemplo, a veces habían desfiles que llevaban los dioses a sus templos para hacer celebraciones y se exigía que las personas que vivían ahí sobre esos caminos pusieron fuera de sus casas velas y cosas así para celebrar a ese Dios que estaba pasando, y las personas que no participaron cayeron bajo persecución. Entonces eso es un breve resumen del contexto histórico. Entonces el mensaje de Apocalipsis para las 7 iglesias. ¿Qué es lo que Jesús va a decir a sus iglesias que están sufriendo persecución? Y aquí es el mensaje básico, que Jesús, el Cordero glorioso y soberano sobre las naciones, llama a su pueblo a aguantar el sufrimiento, la persecución y la tentación en este mundo y a mantenerse fiel hasta el fin. Esto es el mensaje práctico del libro de Apocalipsis. Y para llamarlos a esa fidelidad,
podemos resumir el mensaje teológico del libro con 5 puntos. ¿Okay? Voy a resumir el mensaje de Apocalipsis con 5 puntos. ¿Okay? Número 1. Apocalipsis nos ayuda a entender que estamos en medio de una guerra santa entre Dios y su enemigo, Satanás. Cuando digo guerra santa, una guerra santa es una guerra religiosa, que no es neutral. Entonces, Juan quiere que sepamos que nosotros y las 7 iglesias hace 2000 años estamos en medio de una guerra espiritual entre Dios y su enemigo, Satanás. ¿Okay? Ya nuestro entendimiento debe estar abierto para entender lo que está comunicando ahí. Entonces vamos a leer otra vez 12, 1 al 6, por favor. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Okay, si estamos en una guerra, ¿qué o cuál guerra es? Bueno, es la guerra histórica entre ¿quién? La serpiente y la simiente de la mujer. Okay. Eso es el contexto teológico del libro de Apocalipsis, la guerra que empezó en Génesis 3, que vimos hace 3 días. Entonces la visión describe una guerra en términos cósmicos, una guerra en que un dragón busca matar a un niño varón y cuando no puede perseguir o matar a ese niño varón, luego persigue a su madre. Entonces esta guerra es la guerra que comenzó en Génesis 3:15, cuando Dios dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Entonces, eso es la promesa o la profecía. Y tenemos aquí los personajes en esta gran historia. ¿Cuáles son? Bueno, primero hay una mujer. Y aquí Juan usa la palabra señal para hablar de un símbolo. Entonces, esa mujer es simbólico para algo. ¿Qué es o quién es? Yo diría que ella es la comunidad mesiánica. La comunidad mesiánica que produjo al Mesías, que fue perseguida por el dragón. De hecho, el simbolismo nos ayuda aquí. Ya dije que podemos regresar al Antiguo Testamento para entender el simbolismo de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Cómo se describe ella? Es una mujer vestida ¿de qué? Del sol, con una luna debajo de sus pies, una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. ¿Dónde en el Antiguo Testamento encontramos luna, sol y 12 estrellas? Es en Génesis 37, en el sueño de José. ¿Sí? Su papá, su mamá, es la familia de la patriarca, es el pueblo de Israel. Entonces ella representa el pueblo de Dios. ¿Okay? ¿Quién es el niño varón? Bueno, claramente es la simiente de la mujer. ¿Okay? Se describe aquí usando Salmo 2, que dice que él va a gobernar por medio de con una vara de hierro. Entonces, el dragón quiere matar, la serpiente quiere matar al niño varón. ¿Quién es el dragón? Bueno, es la serpiente, Satanás. Es otra señal, dice Juan, otro símbolo. Entonces podemos ver cómo coincide la visión de un dragón y una serpiente. ¿Okay? Son casi iguales. Y él se describe como la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cuándo comenzó su engaño? ¿Cómo se describe en capítulo 3? La serpiente era astuta, ¿okay? Tramposo, engañoso, trabaja por medio del engaño y la mentira. Entonces es un resumen de la trama que tenemos aquí, que una mujer, la comunidad mesiánica, va a producir a este Mesías
Y el dragón quiere matar a ese niño varón. Dios lo rescata. Y podemos ver ahí el simbolismo porque Jesús no fue llevado al cielo como un niño varón, ¿verdad? O sea, estamos hablando simbólicamente. Dios lo protegió. Entonces el dragón gira su ira hacia la mujer y vamos a ver en un momento el resto de su descendencia. Entonces Apocalipsis cuenta la historia de la guerra histórica entre Dios y su gran enemigo Satanás. Esta guerra se centra en los intentos de Satanás de destruir a la mujer y a su simiente. Okay. Otro punto teológico muy importante en Apocalipsis es que la guerra ya fue ganada por la muerte de Jesús en la cruz. Estamos en medio de una guerra histórica, pero la gran batalla culminante ya se ocurrió con la muerte de Jesucristo. La serpiente ha sido vencida por la simiente de la mujer. Génesis 3:15 nos había dicho eso, ¿verdad? La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces puede leer, hermano, 12, 7 al 11, que habla de esa victoria. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Okay, entonces la guerra aquí en la tierra se representa como una guerra en el cielo. Okay, y el dragón y sus ángeles están, ¿qué? Conquistados, expulsados del cielo y arrojados a la tierra. Pregunta, ¿cuándo ocurrió eso en la historia de la redención? Bueno, según Apocalipsis, con la muerte y la resurrección de Jesucristo. El resultado de esa victoria es el establecimiento del reino de Dios. Es lo que dice versículo 10, ¿verdad? Ha venido la salvación, el poder y ¿qué? El reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, su Rey ungido. Entonces, ¿cómo sabemos que la victoria fue ganada por la muerte de Jesús? Bueno, versículo 11 dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que apoyan esta idea. Juan 12, 31 y 32, por favor. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y ahí en Juan, el contexto dice que está hablando de su muerte. Cuando Él sea levantado, la serpiente será expulsado. Colosenses 2, 14 y 15. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Okay. Entonces el resultado de esa victoria es el establecimiento del reino de Dios. Una parte importante entonces del mensaje de Apocalipsis es que la victoria de Dios en la historia ya ha sido ganada. La cruz es el momento decisivo en el cual el reino de Satanás es conquistado. Entonces sí estamos en medio de una guerra, pero la verdad es que esa batalla culminante tan importante ya ha pasado. Inciso C, el dragón por medio de sus siervos. El dragón trabaja por medio de sus siervos que él autoriza para cumplir sus planes. En Apocalipsis, el dragón, la serpiente antigua, no trabaja trabaja junto con otros personajes. Y esos personajes también son simbólicos. Entonces, ustedes ya si han leído Apocalipsis saben cuáles son algunos de los que se alinean con el dragón, que trabajan de parte de él. Uno es
¿qué? La bestia, ¿verdad? El dragón lleva a cabo su guerra contra los santos a través de su siervo, la bestia. Entonces la bestia reina en Apocalipsis de parte del dragón. En un sentido, podemos decir que la bestia es el virrey del dragón, el vicerregente del dragón. Entonces, 13:1 al 3, por favor. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, coronas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia. Entonces el dragón da su autoridad a la bestia para que la bestia reine. Ahora, no tenemos tiempo para entrar en todo eso, pero otra vez el simbolismo ahí viene del Antiguo Testamento. En el libro de Daniel, los imperios de este mundo que trabajan contra Dios se representan por 4 bestias. Y esta bestia, cuando vemos su descripción, es un conjunto de esos 4 bestias. Entonces, ¿qué representa la bestia? Bueno, la bestia en Daniel representa los imperios de este mundo. Entonces en Apocalipsis yo lo entiendo igual. La bestia es el sistema político y militar de este mundo que se levanta contra Dios y el Cordero. Podemos pensar aquí en Salmo 2. Los reyes y naciones de la tierra se levantan contra Dios y contra su ungido. ¿Y qué dicen? Vamos a echar sus cadenas de nosotros. Entonces son los imperios de este mundo que buscan destruir al pueblo de Dios. Hay una segunda bestia en Apocalipsis, es el falso profeta. El falso profeta, la segunda bestia, trabaja para engañar a las naciones y promover la adoración de la primera bestia y del dragón. 11 al 14, por favor. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia. Okay. Entonces el simbolismo aquí, creo que la segunda bestia es el sistema religioso de este mundo que colabora con el sistema político para promover la idolatría y conseguir la sumisión de las naciones al dragón. Okay. Entonces en Apocalipsis la serpiente con las 2 bestias forman una trinidad falso. Okay. El dragón es el líder, el rey. Él gobierna por medio de un rey mediador que es la primera bestia. Y hay una otra bestia que trabaja para glorificar a la primera bestia y finalmente causar que las naciones adoren a la serpiente. Es una falsa trinidad. Y también hay otro personaje importante, la ramera o la prostituta. En Apocalipsis la prostituta trabaja de parte de la bestia para seducir a las naciones y conseguir su lealtad y adoración. La prostituta se representa por la ciudad de Babilonia. Creo que es el sistema económico, social, cultural y ético, moral de este mundo que seduce y engaña a las naciones. Entonces, el sistema del dragón no es solamente político y no es solamente religioso, pero penetra toda la cultura, todo que tiene que ver con vida aquí en esta tierra, los sistemas económicos y sociales y culturales y todo eso está trabajando junto. ¿Para qué? Engañar a las naciones y causar que todos adoren a la serpiente. El mensaje entonces de Apocalipsis para las iglesias es que no sean engañados por la seducción y la promesa de placer y de seguridad económica y social de Roma. Puede leer hermano 18, 1 al 8. Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz: ha
ha caído la gran Babilonia. Luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. En su corazón se jacta: estoy sentada como reina, no soy viuda, ni sufriré jamás. Por eso, en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Okay, entonces estamos en medio de una guerra es la guerra histórica entre Dios y la serpiente. Okay. La serpiente está trabajando en este mundo por medio de sus siervos, el sistema político, el sistema religioso y el sistema económico y cultural de este mundo, y están trabajando para engañar a las naciones. Entonces, inciso D, en esta guerra, hermanos, hay dos preguntas teológicas, y esas dos preguntas teológicas se levantan vez tras vez en el libro de Apocalipsis. La primera pregunta es: ¿quién es soberano? ¿Okay? ¿Quién es soberano? ¿Quién quiere ser soberano? La serpiente, su bestia, quieren ser soberana. ¿Okay? Pero el mensaje de Apocalipsis es que no, ellos no son soberanos. La respuesta de Apocalipsis es que Jesús, no el dragón, ni las bestias, ni el emperador romano, es soberano sobre la creación. Entonces el libro de Apocalipsis presenta a Jesucristo como un cordero que es soberano, y podemos ver su soberanía de varias maneras. Podemos ver su soberanía, por ejemplo, en sus títulos. Él es el que es y que era y que ha de venir. Él es el Alfa y la Omega, el primero y el último, el todopoderoso, una palabra importante para describir un atributo del Cordero, soberano. Otro tema importante en Apocalipsis es el tema del trono. Esa palabra se encuentra 46 veces en Apocalipsis. Y el punto es que hay alguien sentado en el trono del universo. Es Dios y su Cordero. Ellos están ahí en el trono. Otra vez, no la serpiente, el dragón, no la bestia, ni el emperador romano. El Cordero es soberano, y todo que pasa en el libro, es increíble que todo que ocurre en la tierra en el libro fluye ¿de dónde? Del trono de Dios. Desde el trono, Dios y su Cordero están gobernando. Y la visión, me encanta la visión en capítulo 5, porque en capítulo 3 tenemos la visión de Dios sentado sobre su trono. Es muy parecido a la visión en Ezequiel de Dios sobre su trono. Y luego en capítulo 5, el Cordero se acerca a ese trono y recibe del que está sentado en el trono un ¿qué? Un rollo, un libro. Si seguimos leyendo, podemos entender que el rollo es el plan de Dios de llevar a cabo sus planes eternos en el mundo, incluyendo el juicio. ¿Y qué hace el que está sentado en el trono? Le da al Cordero, ¿qué? Ese libro. Es el cumplimiento de Daniel 7, cuando el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días y recibe de él autoridad y potestad para reinar sobre todas las naciones de la tierra, para llevar a cabo su salvación y sus juicios. Toda la soberanía se recibe por medio de Jesucristo. Él es el que hace todo en el libro. Entonces, la primera pregunta es: ¿quién es soberano? La respuesta de Apocalipsis: el Cordero, no el dragón, no la bestia, no el falso profeta, no el emperador romano. Es Cristo el Cordero. Segunda pregunta: ¿quién es digno de la adoración de la criatura? ¿Quién es digno de la adoración de las naciones? Y a través del libro podemos ver la tensión entre adoración a Satanás y a su bestia y adoración al Cordero. El dragón y sus bestias buscan o exigen la adoración de las naciones. La segunda bestia, el falso profeta, trabaja para engañar a las naciones para que ellos adoren a la bestia y al dragón. O sea, ese sistema religioso de este mundo trabaja para traer gloria a la serpiente. 13:4, versículo 4, versículo 8 y versículo 15, por favor. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia,
Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. ¿Ok? El dragón y las bestias exigen la adoración de las naciones. Ahí tengo una lista de otros pasajes que hablan de esa adoración de la serpiente y las bestias. ¿Qué es la respuesta de Apocalipsis? Jesús o el Cordero, no el dragón, ni las bestias, ni el emperador es digno de recibir la alabanza de los seres creados. ¿Puede leer capítulos 5 y 7, por favor? El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Okay, entonces toda la raza humana se divide en 2 grupos. Los que siguen y adoran al dragón y a sus siervos y los que siguen y adoran al Cordero. ¿Quién es soberano? ¿Quién es digno de la adoración? Y Apocalipsis nos da la respuesta. Ahora, ¿cómo se aplicaba eso a las 7 iglesias en Asia Menor? Bueno, ¿qué es lo que se exige de ellos? Se exige de ellos que ellos, ¿qué? Participan en esa adoración de la serpiente, del dragón, que ellos participan en ese sistema económico y cultural, que sean engañados por esas cosas para participar en la sensualidad y en el materialismo de este mundo. Por eso el mundo se llama una prostituta. Es alguien que seduce a las otras personas. Entonces, 2 grupos de personas. Podemos, en términos de Génesis 3, hablar de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y toda la raza humana se divide en esos 2 grupos. Punto 2. ¿Okay? Estamos en medio de una guerra espiritual santa entre Dios y la serpiente. Número 2, el sufrimiento del pueblo de Dios es parte de esa guerra santa. Juan quiere que las iglesias entiendan que ese sufrimiento que ellos estaban sufriendo, por ejemplo, Antipas de Pérgamo, que ya había muerto por no someterse a la serpiente. Okay. Ese sufrimiento simplemente es parte de esa guerra que está pasando en el mundo. 12, 13, 11 al 13 y 17, por favor. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocíjense cielos y los que moran en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Okay. Entonces en Apocalipsis el pueblo de Dios es la comunidad mesiánica y las siguientes generaciones. O sea, la mujer que produjo a ese Mesías, la comunidad mesiánica, cuando el dragón no puede matar al niño varón, persigue a ella. Y cuando ya después de ella, ¿quién persigue? ¿Qué dice? El resto de la descendencia de ella. ¿Okay? Por eso sabemos que no es María la mujer, como dice la Iglesia Católica. La mujer es un símbolo para la comunidad de fe, la comunidad mesiánica, esa primera comunidad de donde vino el Mesías y el resto de su descendencia. ¿Y qué es el mensaje?
El mensaje de Juan, ya 1 o 2 generaciones después, es: ustedes en Asia Menor, ustedes iglesias, están sufriendo porque el dragón está enojado. Está enojado porque no pudo conquistar a la simiente de la mujer. Entonces ha perseguido a la mujer y ahora está persiguiendo a ustedes, el resto de su descendencia. Entonces, Apocalipsis nos da una respuesta teológica a la pregunta: ¿por qué estamos sufriendo? La trama de Apocalipsis enfoca en el sufrimiento del pueblo de Dios a la mano del dragón y después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Es el tiempo de gran tribulación y de sufrimiento para la iglesia. Entonces Juan dice a las 7 iglesias, cuando él empieza su carta, dice: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero ¿en qué? En la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El autor también está sufriendo. ¿Por qué está sufriendo? Es parte de esa tribulación, es parte de ese sufrimiento del pueblo de Dios a las manos del dragón. Jesús dice en capítulo 2, versículo 9 a la iglesia: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ellos están sufriendo a las manos de la comunidad judía, aparece aquí. Y dice: yo entiendo su tribulación, su sufrimiento. Entonces el segundo punto teológico de Apocalipsis es que todo el sufrimiento, y hermanos, podemos pensar hoy en día, el sufrimiento de la iglesia alrededor del mundo, hoy en día. ¿Okay? ¿Por qué sufrió el pueblo de Israel en Egipto bajo Faraón? ¿Por qué sufrió el niño Mesías bajo Herodes? ¿Por qué tenía que huir a Egipto? ¿Por qué hay mártires en todo el mundo hoy? Se ha dicho que el siglo XX y XXI ha sido el siglo más sangrada que todos los siglos antes en la historia de la iglesia. Han muerto más personas por su fe en los últimos 100 años que los 19 siglos antes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hoy personas pierden su trabajo por querer seguir a Jesucristo? ¿Por qué es que hay gente en Oaxaca que se corren de sus pueblos y mueren por su fe cuando se convierten a Cristo? Porque el dragón está enojado y no pudo matar a nuestro rey y salvador, el niño varón. Entonces ha girado y ha derramado su ira sobre el resto de su descendencia. Todo el sufrimiento del pueblo de Dios en este mundo, toda persecución es parte de ese enojo e ira del dragón. Número 3. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en medio de una guerra espiritual entre Dios y Satanás. ¿Cómo respondemos? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Y aquí llegamos al mensaje práctico y teológico del libro. Los santos vencen en esta guerra, según Apocalipsis, por mantenerse fiel a Cristo hasta la muerte. Okay. Nosotros no vencemos por sacar una espada e ir conquistando, ¿verdad? Como en la historia de la iglesia a veces se ha pasado. La iglesia vence por mantenerse fiel a Jesucristo. El punto es que la guerra, en esta guerra, ser fiel a Cristo hasta el fin es lo que Dios pide de nosotros. Ellos han vencido, ¿cómo? Por medio de la sangre del Cordero. Entonces, Él ganó la batalla por la cruz. ¿Y por medio de qué? La palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ¿qué significa mantenerse fiel? Bueno, en el libro de Apocalipsis tenemos 5 palabras claves que se usan para describir esa fidelidad que Dios pide de su pueblo. La primera palabra es perseverancia, que significa resistencia y paciencia. Pide que nosotros perseveremos fiel hasta el fin. Otra vez, 1:9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en ¿qué? La perseverancia en Jesús. Capítulo 2, Jesús a la iglesia: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Versículo 3, tú tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado.
¿Okay? En medio de esa guerra, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Que nos mantengamos fiel en esa perseverancia. La segunda palabra es fidelidad. Jesús a través del libro se describe como el que era fiel, que es fiel. Y los santos como Él tienen que mantenerse fiel en su sufrimiento. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. O sea, un tiempo corto. Sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré corona de vida. Otro tema, palabra clave es vencer. Significa conquistar. Ellos, capítulo 2, versículo 11, han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, fidelidad en la victoria de Jesús en la cruz. Su fidelidad es la base de nuestra fidelidad. Y cada uno de los 7 mensajes a las 7 iglesias en capítulos 2 y 3, ¿cómo termina? Al que venciere, luego hay una promesa. Entonces, Dios nos llama a vencer. ¿Cómo vencemos? No por pelear, vencemos por mantenernos fiel al mensaje, el testimonio de Jesucristo hasta el fin, por perseverar. Cuarta palabra es testimonio. Entonces, no es simplemente asunto de aguantar, ¿okay? Aguantar. No, hay que dar testimonio. Parte de mantenernos fiel hasta el fin es seguir dando testimonio como testigos fieles, como Jesús fue un testigo fiel en sus pruebas y sus juicios. Entonces yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por causa de qué? La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él seguía hablando, seguía testificando y fue exiliado como uno de los miembros de esas 7 iglesias. Él sufrió y fue exiliado por su fe, probablemente como el líder de esas 7 iglesias. ¿Puede leer capítulo 2, versículo 13? Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Okay. Antipas también ha sido un testigo fiel, su siervo fiel. ¿Por qué murió ese hermano de esa iglesia? Hace 2000 años murió por mantenerse fiel y dar testimonio. Y la última palabra es obediencia. Obediencia y pureza es el aspecto moral. Esos son los que no se han contaminado con mujeres, son castos. Y entonces los que se mantienen fiel, hermanos, son los que no se dejan seducir por ¿quién? La prostituta. O sea, ese sistema económico, cultural que la bestia, el dragón, usa para engañar a las naciones, ellos resisten eso. Una parte importante en este libro son las tentaciones que vienen hacia el pueblo de Dios. Podemos verlo en las cartas, los mensajes a las 7 iglesias. Ellos están enfrentando tentación no solamente de participar en la adoración formal de sus ciudades, sino de participar en la inmoralidad económica, sensual, sexual, cultural de su día. Y Cristo nos llama a mantenernos separados de eso. Mantenernos fiel hasta la muerte significa mantenernos separados de esas tentaciones. Número 4, en la guerra, Dios promete proteger a su pueblo de cualquier daño final. Nosotros vencemos, conquistamos en esta guerra por mantenernos fiel hasta el fin. Y el mensaje de consuelo de Apocalipsis es: yo les voy a proteger. Y eso se comunica por medio de varios símbolos, un sello que se pone sobre el pueblo de Dios para que ellos no sufren, ¿okay? Los castigos y los juicios de Dios. Puede leer 3, 10 y 9, 4, por favor. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba
esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Se les dijo que no dañarán la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Entonces el punto es que los santos hermanos sufrirán grandemente, enfrentarán tribulación y persecución. Muchos morirán como Antipas, pero Dios los protegerá de cualquier daño final. Hasta que puede ser que van a morir, pero Dios los protegerá ¿de qué? De cualquier daño final. Tenemos algo muy parecido en Lucas 21, cuando Jesús está hablando en ese sermón escatológico y habla a sus discípulos. ¿Okay? Sus discípulos son parte de esa mujer, esa comunidad de donde vino el Mesías, que está siendo perseguido por la serpiente. ¿Y qué dice a ellos? Dice más, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Matarán a algunos de vosotros. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Okay? Perseguidos, entregados hasta que van a morir, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Puede ser que vamos a morir a las manos del dragón, pero ningún cabello de nuestra cabeza. ¿Qué es el punto? Que Él nos protegerá de cualquier daño final. O sea, puede matar a este cuerpo, pero no puede matar a nuestra alma. ¿Okay? Nosotros somos participantes del reino eterno de Dios. Y sea lo que sea que pase en este mundo y en esta guerra espiritual en la cual nos encontramos, Dios promete protegernos. Y punto 3 al punto 5, el último punto teológico del libro. La guerra terminará cuando el Cordero regrese para juzgar a sus enemigos y establecer su reino eterno. Entonces, esa guerra que nos encontramos no va a seguir para siempre. De hecho, la batalla crucial ya fue ganada. Entonces, solamente estamos esperando el fin de la guerra. Eso pasa muchas veces en la guerra. Hay una batalla decisiva, pero por un tiempo después de esa batalla sigue las diferentes batallas en otros lugares hasta que termine la guerra. Y la batalla decisiva ya se ha ocurrido con la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces solamente esperamos que Él venga para ya acabar completamente con la batalla. Eso se expresa de varias maneras en el libro. Inciso A, los juicios de Dios en la historia nos preparan para el juicio final. El cuerpo del libro de Apocalipsis se estructura con 3 ciclos de juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. Y no tenemos tiempo para meternos en todo eso, pero en algunas instancias esos son juicios que vienen justo al final de este tiempo. Algunos de los juicios son juicios que ocurren a través de la historia de la iglesia. Y esos juicios que ocurren a través de la historia de la iglesia simplemente son previstas de los juicios finales que ocurrirán en el día del Señor, que ya hemos hablado, el día del Señor, cuando venga Jesucristo para destruir de una manera final a todos sus enemigos. Entonces, en el libro, en esos ciclos de juicios, los juicios crecen en su intensidad, van a ser peor y peor hasta el fin. Muchas veces los juicios parecen a las plagas de Egipto. O sea, Dios está juzgando a este mundo como juzgaba a Egipto cuando sacó a Israel de Egipto. B, la guerra terminará con una batalla final cuando Jesús viene como rey conquistador. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Ellos pelearán, 17:14, ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Son ellos que han perseverado, se han mantenido fiel hasta el fin.
En capítulo 19 tenemos el famoso pasaje sobre la segunda venida de Jesucristo. Y aquí Juan describe a esa batalla final. El verbo, el logos de Dios viene sobre un caballo blanco como una espada que sale de su boca. O sea, con la palabra de su boca creó el universo y con la palabra de su boca va a destruir a todos sus enemigos. Él conquistará a todos. Inciso C, los enemigos del Cordero serán juzgados y destruidos. El dragón es arrojado al lago de fuego y azufre. Las bestias también son arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Babilonia, la prostituta, es destruida. Esa gran ciudad que representa ese sistema económico y cultural de este mundo, cae, dice capítulo 14, versículo 8, cayó la gran Babilonia. También los moradores de la tierra, los que se alinearon con el dragón y con sus bestias, que adoraron y sirvieron al dragón y a sus bestias, ellos también son destruidos, juzgados. Y finalmente todas las naciones y sus reyes que siguieron la bestia. Ahí en capítulo 19, con esa batalla final de Jesucristo, cuando viene sobre el caballo blanco y destruye con la espada que sale de su boca, se describe como una cena. Y todas las aves de la tierra vienen y comen de la carne de esos ejércitos que se habían levantado contra el Cordero. El punto es que el Cordero va a venir y va a vencer y va a destruir para siempre al dragón y a todo su simiente. El Cordero victorioso establecerá su reino eterno. Eso es el anuncio del libro de Apocalipsis. El reino de este mundo ha pasado de ser de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Se ha ganado la batalla, eso es ya y todavía no. Él ya está reinando y ha ganado la batalla, pero todavía se espera el cumplimiento final. Entonces, ¿cómo se presenta el reino eterno? Me encanta Apocalipsis 21 y 22. Y quisiera pasar 2 o 3 horas en Apocalipsis 21 y 22, pero solo vamos a resumir algunos puntos importantes. Entonces, el rey regresa y él establece su reino eterno. ¿Cómo se describe el reino eterno? Se describe de una manera que nos hace recordar todo que hemos aprendido hasta este momento. Entonces, número 1, el reino eterno del Mesías y de Dios es el reino. Ese reino es una nueva ¿qué? Una nueva creación, una nueva tierra y un nuevo cielo. Recuerdan cuando hablamos de los profetas, teníamos ese círculo en medio, la venida del Mesías, y hay varias cosas que van a ocurrir cuando Él viene. Va a establecer su reino, va a hacer un nuevo éxodo para rescatar a su pueblo, va a establecer un nuevo pacto, va a incluir a todas las naciones, va a derramar a su Espíritu Santo. Y uno de los elementos es cuando Él viene, va a hacer una nueva creación. Okay. Eso va a pasar en el establecimiento del reino eterno de Dios. Entonces, ¿puede leer 21, 1 y 5, por favor? Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. El reino fue establecido con la primera creación, perdido con la caída y será restablecido con la nueva creación. La historia de la Biblia es la historia de creación, Génesis 1 y 2, a nueva creación, Apocalipsis 21 y 22. Entonces, con una nueva creación, ¿qué se quita? Bueno, se quita la maldición. Esta nueva creación comenzó en el ministerio de Jesucristo cuando Él sanó a las personas, las enfermedades, y ahí empezó la nueva creación. Empezó la nueva creación cuando Él comenzó a transformarnos, renovar esa imagen de Dios en nosotros. Entonces se quitará la maldición completamente. 21:4, por favor.
Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Ok? Entonces el reino eterno del Mesías se presenta como una nueva creación. Segundo, el reino eterno es la nueva Jerusalén, la novia del Cordero. Entonces tenemos aquí varias imágenes y símbolos que se conjuntan para describir ese reino eterno. La nueva Jerusalén simboliza el pueblo de Dios que vive en su presencia. Puede leer 21, 2 y 3. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Okay, entonces en versículo 1 Juan dice, vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Okay? Todo ha sido hecho nuevo. Y luego dice, veo que baja del cielo una ciudad, la nueva Jerusalén. Baja de Dios, preparada como qué? Como una novia, ¿okay? Esperando ver a su novio. ¿Y qué se proclama? Finalmente, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo será el Dios de ellos. Es el cumplimiento final de todas las promesas que hemos visto. ¿Okay? Entonces, hemos regresado a las condiciones antes de la caída. La nueva Jerusalén simboliza la unión entre el cielo y la tierra, entre Dios y su pueblo. Tenemos una prevista de eso en uno de los sueños de Jacob, cuando él ve una escalera entre el cielo y la tierra y los ángeles van haciendo y descendiendo de esa escalera. Y él se despierta del sueño y dice, vaya, no sabía, esta es la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. Es una visión de que un día Dios va a ¿qué? Va a unir el cielo y la tierra. Y Jesús en su ministerio público, ¿qué dijo? Yo soy esa escalera. Ustedes van a ver al Hijo del Hombre y van a ver a los ángeles bajando y subiendo sobre esa escalera. Y eso lleva a su cumplimiento final cuando el cielo se baja y se une con esa nueva creación. Ya no hay un lugar distinto donde Dios vive. La morada de Dios, el cielo ya está aquí y ese lugar es el pueblo de Dios, la novia del Cordero. También la nueva Jerusalén simboliza la unidad de todo el pueblo de Dios, Israel y la iglesia. Entonces, en la descripción de la ciudad hay 12 puertas que son los 12 apóstoles, Juan dice. 12 cimientos que son, ¿qué? Las 12 puertas que son 12 tribus y 12 cimientos que son 12 apóstoles. Esa novia del Cordero es un solo pueblo de Dios unidos en una gran ciudad. Además, la nueva Jerusalén simboliza un santísimo, del templo, el santísimo del templo, la morada de Dios. Es un cubo perfecto. Okay, su longitud, anchura, altura son iguales. 12,000 estadios. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el templo, ese lugar santísimo, el lugar de Dios, era un cubo perfecto. Okay, entonces, su longitud, anchura, altura son iguales. Entonces, no hay un templo en esa ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad es un templo. Si allí los hombres están viviendo en la presencia de Dios. La nueva Jerusalén es el centro de la nueva creación y el centro de la adoración de Dios por las naciones. Y eso es el cumplimiento de una serie de promesas que no hemos visto en esta clase, pero la expectativa de los profetas es que Jerusalén un día sería exaltado sobre toda la tierra. Pasajes como Isaías 2 y Isaías 4, Isaías 60, habla de los días en los cuales se exaltará Jerusalén sobre todas las ciudades de la tierra y todas las naciones vendrán para adorar a Dios en ese lugar. Vamos a leer capítulo 4 de Isaías, versículos 2 al 6 y unos versículos de capítulo 60, por favor.
Aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá, el que sea dejado en Sión y el que quede en Jerusalén será llamado santo. Todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén con el espíritu del juicio y el espíritu abrasador. Entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria, y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Tus puertas estarán abiertas de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán, para que te traigan las riquezas de las naciones, con sus reyes llevados en procesión. El sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. Nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna, y se habrán acabado los días de tu luto. Hermano, vamos a leer Isaías 2. Lo saltamos, pero creo que será importante leerlo. Isaías 2, 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y a Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Okay. Entonces, el cumplimiento en la Nueva Jerusalén. Simplemente quiero notar cómo el lenguaje de los pasajes que acabamos de leer se encuentra en nuestro pasaje aquí en Apocalipsis 21 y 22. Por ejemplo, 21, versículo 2 dice: y vi la ciudad santa. ¿Cómo se llama la ciudad en Isaías 4:3? Se llamarás santa. ¿Okay? La nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia, ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Es Isaías 4, 5 y 6. ¿Puede leer Apocalipsis 21, 23 a 27, por favor? La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y 22, 5, por favor. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Okay, entonces tenemos referencias, hermanos, explícitas a Isaías 60, a Isaías 2, 3, Isaías 60, versículo 3, Isaías 4, 4, Isaías 4, 3. Entonces, ¿por qué describe Juan al Nuevo Jerusalén así? Porque eso fue la expectativa profética, que Jerusalén sería exaltada sobre todas las montañas del mundo y que todas las naciones vendrían. No habrá sol, necesidad de sol, sus puertas siempre abiertas. El libro de Apocalipsis termina, los últimos 5 capítulos,
con una descripción de la Nueva Jerusalén versus Babilonia. Es muy bonito cómo termina el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Síganme aquí. Tenemos una visión de dos ciudades y de dos mujeres. Babilonia y la Nueva Jerusalén. La prostituta y la novia. Y hay un contraste entre los dos. Y el mensaje de Apocalipsis es, o perteneces a uno o perteneces al otro. Y los que pertenecen a Babilonia y a esa prostituta sufrirán su destino de ella. Entonces, dos mujeres, dos ciudades. No vamos a tomar el tiempo para leer esos dos pasajes, pero simplemente quiero que noten cómo empieza capítulo 17. Dice, ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Capítulo 21. Ven y te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó el Espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo. Entonces, dos visiones de dos ciudades y dos mujeres. Entonces, un contraste fuerte entre ellos. Babilonia es una prostituta inmunda. Babilonia representa el conjunto de las naciones y de los imperios del mundo. ¿Okay? Hermanos, el nombre Babilonia en el Antiguo Testamento, esa palabra Babilonia se encuentra en Génesis. Es exactamente la misma palabra Babel. ¿Okay? Babel fue ¿qué? La primera expresión de las naciones que se levantaron contra Dios. Entonces en Apocalipsis, Babilonia es el cumplimiento de Babel y es la expresión de todas las naciones que se juntan contra el Mesías. Entonces, Babilonia es una prostituta inmunda, Jerusalén una novia pura. Babilonia es vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas representando su riqueza. Su éxito económico. La mujer que es la novia vestida de lino fino, limpio y resplandeciente que refleja la pureza y la santidad. Cuando el ángel llama a Juan para ir y ver, lo lleva a un desierto para ver a Babilonia. Lo lleva sobre una montaña para ver a la Nueva Jerusalén. Babilonia es apoyada por la bestia. La mujer está montada sobre la bestia. Nueva Jerusalén es bendecida por Dios. Babilonia se caracteriza por seducción, idolatría y sensualidad. Nueva Jerusalén por santidad y justicia. Babilonia por blasfemia. Nueva Jerusalén por adoración verdadera de Dios. Babilonia, lujo y riquezas por comercia corrupta. Nueva Jerusalén, riqueza que refleja la gloria de Dios. Y dos destinos distintos. El destino para Babilonia, ahí es llanto, tristeza, lágrimas y dolor, destrucción eterna. Para la Nueva Jerusalén, bendición, gozo, paz y gloria eterna. Entonces termina las dos descripciones de esas dos mujeres con dos llamadas. Podemos ver que son dos llamadas distintas, pero son importantes. Dios extiende esas dos llamadas. Puede leer 18, 4 y 5 y 22, 17. Y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. El espíritu y la novia dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Okay. Dos llamadas. Salga de ella y ven y participar con la novia. Deja a la prostituta y toda su seducción y sigue a la novia, sea parte de la novia. El mensaje es, las visiones de las dos mujeres nos presentan con dos maneras de vivir. O eres de la prostituta y sufrirás su destino terrible, o eres de la novia y compartirás su destino glorioso. Entonces el reino de eterno se describe como una nueva creación, con un nuevo Jerusalén, y el reino eterno es un nuevo ¿qué? Edén. Es un nuevo Edén. Es increíble en capítulo 22 cómo se describe la nueva Jerusalén.
No es solamente una ciudad sobre una montaña, es un jardín. ¿Puede leer 22, 1 al 5, por favor? Después, el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de la luz, ni de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces la venida del reino eterno de Dios representa el fin de nuestro exilio de Edén. Por el pecado fuimos exiliados de Edén. La nueva Jerusalén, la nueva creación, es un nuevo huerto. Podemos ver muchas comparaciones entre Edén y la nueva Jerusalén. Edén es un huerto en una montaña para habitar y cultivar. Nueva Jerusalén es una ciudad huerto glorioso en una montaña. En Edén un río fluye. En Nueva Jerusalén el río fluye, el río de vida fluye del trono de Dios. Árbol de vida, árbol de vida. Toda piedra preciosa, calles de oro, muros de piedras preciosas. El pueblo de Dios sirve como reyes y sacerdotes en Edén. En Apocalipsis sirven como reyes y sacerdotes. Ellos reinarán por los siglos de los siglos con el Mesías, dice capítulo 22. El pueblo, empieza con un hombre y una mujer. Apocalipsis 22, todo el pueblo de Dios de todas las naciones, toda la simiente de la mujer. Una serpiente inmundo y engañoso trae la vergüenza. En Apocalipsis dice que en la Nueva Jerusalén no hay nada impuro, vergonzoso o engañoso. Edén representa la pérdida de la presencia de Dios, exilio de la presencia de Dios. La presencia de Dios está para siempre en la Nueva Jerusalén. La primera creación, sol, luna para dar luz para el día y noche. No hay sol, no hay luna ni noche en la Nueva Jerusalén. Entonces, hermanos, dos destinos, dos maneras de vivir. Como nosotros vivimos hoy en día, hay implicaciones para toda la eternidad. Y todos de nosotros somos parte o de la simiente de la serpiente o de la simiente de la mujer. Somos ciudadanos o de Babilonia o del Nuevo Jerusalén. Somos parte de ese nuevo Edén o somos parte de las personas que han sido echados fuera de ese nuevo Edén. Que Dios siga iluminando nuestro entendimiento para que podamos seguir entendiendo la belleza de su palabra y más que nada para que podamos adorar mejor a nuestro Señor Jesucristo y amarlo más y servirlo mejor, para que seamos fieles hasta el fin, hasta la muerte. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por la bendición de ser parte de esta historia que comenzó hace miles de años cuando tú creaste todo, cuando tú hiciste esa primera promesa de levantar un día un descendiente de la mujer. Gracias, Dios, que estamos aquí hoy porque Él sí ha vencido, que Él se mantuvo fiel y que Él ganó esa gran batalla de toda la historia. Y ayúdanos, Dios, a ser fiel, a ser nuestra parte de extender ese mensaje del Evangelio del Reino hasta los fines de la tierra, para que Cristo tenga la gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.